sobre todo lo que quieres hablarnos en esta mañana. Así que, Padre Santo, declaramos total libertad ahora en esta mañana y te pedimos que te muevas en medio de tu iglesia, que toques nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me venía a la mente ahí Francesco alabando y saltando y digo, ese sale al Padre, ¿no? No, pero es grato verlo, la verdad, alabando así al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, no es una receta, no es que les voy a preguntar a ver qué levadura usan para el pan ni nada, pero bueno, un poquito vamos a usar esas metáforas que usaba el Señor para entender bien qué quería decir. En realidad me inquietó el Señor con esta palabra, y el versículo que vino primeramente a mi mente fue en realidad el último que vamos a ver de todo esto que vamos a repasar. Que era, no sé si se acuerdan el versículo, ¿cuál es? Para ustedes la levadura, ¿qué es? ¿Alguno me puede decir así lo primero que le viene a la mente? Porque hay varios usos en la Biblia respecto a la levadura. ¿Se acuerdan alguno? ¿Se acuerdan de ese? Por lo menos el primero que a mí me vino a la mente es cuando esta mujer puso dentro de, dice, 3 medidas de harina, bueno, según la versión, o mucha cantidad de harina, algo de levadura y después se fermentó toda la masa, ¿no? Más o menos simplificando el versículo. Y eso habla justamente de cómo se expande el reino de los cielos. Pero al poder investigar un poquitito, resulta que encontré muchos usos en la Biblia de la levadura que no son tan lindos ni tan favorables. Se acordarán de la levadura de los fariseos y todo eso, que Jesús también lo dice. Así que vamos a empezar a mirar un poquitito la historia de cómo se interpretaba esto de la levadura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En Levíticos, cuando había que entregar esas ofrendas, sobre todo en las ofrendas de cereal. Entonces vamos a ver ahí en uno de los primeros versículos que podemos encontrar en Levíticos 2:11. ¿Y qué dice? No sé si lo alcanzan a ver ahí, si no se los leo. Dice, ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se deben quemar ni miel ni levadura, ¿no? La masa fermentada justamente está haciendo alusión a la levadura que podía contener. Y fíjense, ahí hay una prohibición total. Dice, una ofrenda que me van a traer no tiene que tener ni miel ni levadura. Nos concentramos en la levadura, pero es interesante por qué no tenía que tener estos dos elementos. La miel, en definitiva, sabemos, es dulce. En el ambiente donde se manejaban estas ofrendas, imagínense un templo, remontémonos a la época donde había sacrificio de animales, donde era prácticamente, se podía decir, casi como un frigorífico, más o menos. Había de todos, desechos. Las moscas eran algo bastante habitual en esos ambientes. Imaginen ustedes si a esa ofrenda le ponían miel. E iba a llenarse de moscas. Eso, entonces, era uno de los motivos por los cuales se prohibía que esa ofrenda, especialmente la de cereal, no debía tener miel. Las moscas iban a posar en la miel. ¿Qué pasa cuando las moscas se paran en la miel, que es bastante densa? Quedan pegadas, no pueden salir. O sea que esa ofrenda iba a quedar impura por la mosca en sí y por la suciedad que esas mismas moscas, estos insectos, iban a llevar sobre la ofrenda. Así que directamente miel no, para que la ofrenda se mantenga pura. Y la levadura tenía un efecto ya interno, como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Se puede hacer a base de un hongo, bacterias, en fin. Todo eso que se iba produciendo, iba fermentando adentro de la masa, también es símbolo de
corrupción, digamos, de la misma ofrenda. O sea que no iba a ser tampoco pura. Así que una por fuera u otra por dentro, en definitiva, deterioraban esa ofrenda que se estaba presentando al Señor. Así que fíjense, desde muy temprano, digamos, para las cosas de Dios, ya se decía o se establecía que ninguna de esas ofrendas debía llevar ni miel ni levadura. Porque eso sugería, bueno, por supuesto, descomposición, corrupción, algo que no era agradable al Señor. Y esto ya nos da una primera enseñanza de qué efecto produce la levadura. Llevémoslo ahora un poquito a nuestros tiempos. Esa levadura, entre comillas, que pueden tener nuestras ofrendas. O sea, algo interno que a simple vista no se puede ver, pero que de alguna forma lo está afectando. Y esas son a veces las intenciones ocultas que pueden haber en nuestras ofrendas, ¿no? Llevándolo un poco más al terreno espiritual y para interpretar esto. Entonces, cuando se prohibía la levadura, ahora lo deberíamos analizar, bueno, la ofrenda que llevemos o que entreguemos al Señor tiene que ser pura, no tiene que haber ningún fermento, por decirlo en el término de esa levadura, nada que haga a esa ofrenda impura, ninguna intencionalidad, ninguna intención que manche esa ofrenda que estoy dando al Señor. Y con respecto a la miel, también quiero rescatar ahí una pequeña enseñanza antes de pasar al otro punto. Llevado a los días de hoy, sería ese mensaje o eso que le damos al Señor de alguna forma endulzada, por decirlo. Vieron que hay muchas formas de decir las cosas y a veces es como que nos preocupamos a ver qué piensa el otro y tratamos de endulzar el mensaje, el comunicado, a ver si tenemos que decir algo malo sobre todo. A veces no tenemos el coraje suficiente para enfrentar la situación y decirle eso está mal. Y tratamos de endulzar la cosa como para que no caiga mal. Y bueno, eso sería ponerle un poco de miel a esa ofrenda o a lo que estamos haciendo de parte del Señor. Así que también eso nos da una enseñanza. No cambiemos lo que le estamos dando de parte del Señor, que sea lo más puro posible. Bien. Bueno, y ahora sí un poquito entrando en el tema que se refiere al título, que es, bueno, ¿qué levadura usás? ¿Por qué? Yo creo que puse como un resumen ahí, esos 4 puntos, y son de estos 4 puntos los que vamos a hablar. En realidad es detectar eso, de esa levadura que hay en el pecado, que por ahí es la más fácil de detectar, la más evidente, pero después hay 3 más, que es la levadura en la palabra, la levadura de las buenas obras, que suena un poco contradictorio, pero ya vamos a ver por qué. Y la última que les decía, que es la levadura que se parece al reino de Dios, que es la más agradable de comentar. Pero las otras, bueno, el Señor me fue llevando justamente por estos tipos, digamos, o estas levaduras que aparecen por ahí, como usándolas un poco como parábolas y en fin, pero el Señor aprovecha para darnos muchas enseñanzas y cosas que nosotros debemos, digamos, corregir a veces en nuestras actitudes. Así que empezamos por la primera, que es la levadura en el pecado. Como sabemos, el pecado ya sabemos que está condenado, que es malo ante la presencia de Dios, eso no hay ninguna duda de eso. Pero sumado a esto vamos a ver que hay un condimento especial, llamado levadura, entre comillas, que puede hacer las cosas aún peores. Entonces vamos a tomar como referencia ese versículo, creo que lo tenemos ahí. Primera de Corintios creo que está mal abajo la cita. Primera de Corintios 5, 1 y un poquito del 2. Y después vamos a ir al 6 y 8. En realidad es bueno leer toda la historia para tener buena interpretación de lo que estamos hablando, pero acá a modo de resumir un poquito y que solo se entienda
leemos esos versículos. ¿Sí? Entonces, versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Corintios dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos, dice Pablo. Bueno, la esposa de su padre es la madre, en la mayoría de los casos, no sé, salvo que sea otra. Pero se entiende lo que estaba pasando ahí, ¿no? Que tiene por esposa, esposa dice también, por mujer, a la esposa de su padre. Bueno, era una cosa que se estaba tolerando ahí en la iglesia, pero además de eso, lo primero que vemos ahí en el principio del versículo 2, y de esto se sienten orgullosos. Había como un orgullo porque eso estaba sucediendo, una cosa que no se entiende muy bien. Pero ojo, a nosotros nos parece hasta, algo terrible, pero llévenlo a cosas un poco más comunes, y a veces empezamos a tolerar cosas y nos parecen como que está todo bien porque lo empezamos a ver o todavía lo seguimos viendo con la óptica del mundo, como lo ve el mundo. Entonces, a veces podemos llegar a aceptar cosas porque ellos tenían un problema, un vicio, digamos, con este tema, y es como que lo seguían practicando. Bueno, después entra un poquito por qué venía todo esto. Sigo con los otros versículos, el 6 y el 8, me salteo un poquito. Y acá Pablo le dice, hacen mal en jactarse, por supuesto. Se jactaban de eso, es como que era algo bueno, lo tomaban. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Ahí está la enseñanza. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Se entiende entonces acá un poco la reprensión de Pablo y decirle, no se jacten de eso, está mal, por las dudas, por si alguno no se había dado cuenta, que parece que no, y les aclara, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué les está diciendo ahí? Había un pecado grave en la iglesia, pero había un montón dentro de la misma iglesia que lo veían bien. Y ahí está la levadura en su acción. ¿Por qué? Porque eso que estaba fermentado, descompuesto, digamos, esta persona que estaba pecando, en realidad también estaba como convenciendo a muchos que eso estaba bien. Y eso es lo peligroso. Y eso, llevado a nuestros días, bueno, hay un montón de situaciones que tal vez aceptamos por el mundo, por nuestra vida pasada, y toleramos algunas cosas y las aceptamos como que son normales. Y lo peor de eso, y ahí es donde se pone en juego esa levadura en el pecado, es que podemos transmitir esa idea a los demás. Entonces ya no soy yo, es la otra persona que convencí que eso está bien, y esa persona a su vez convence a otro, y ahí es donde hay que atacar. Es ahí donde, yo sentía la gravedad del asunto, porque a veces es como que nos quedamos con el pecado de uno, mi pecado, el tuyo. Cuidado, ese pecado también se puede difundir a través de cada uno de nosotros si nos dejamos influenciar por esto. Así que cuando les decía, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Le estaba diciendo, cuidado, si están aceptando eso como algo normal, pronto todos van a estar, en cualquiera, en pecado y ni siquiera se van a dar cuenta. Lo peor. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Me había quedado algo que les quería comentar del versículo anterior. Se me pasó. Lo tengo que comentar en el momento, si no me olvido después. Levadura en el pecado. Y acá el mensaje es,
Bueno, en general para la iglesia, como lo estamos diciendo, incluso siguiendo más adelante, creo, no sé si está ese versículo, 1 Corintios 5:13, ¿está? Bien, ahí no lo veía. ¿Qué dice ahí? ¿En qué termina diciendo? En respecto a la actitud que tiene que tener la iglesia contra una persona que está en pecado, así, claramente como el que estamos viendo. Dice, Dios juzgará a los de afuera, entonces expulsen al malvado de entre ustedes. O sea que si nosotros detectamos que alguno de nosotros está en pecado, deberíamos expulsarlo de la iglesia. Fíjense lo que está diciendo. Fíjense lo grave, lo delicado que ve Pablo esta situación, para que no siga contaminando al resto. Entonces, bueno, estemos atentos a eso, que nosotros no seamos el agente contaminante, ese que está poniendo ese granito de levadura, porque si no, deberíamos hasta autoexpulsarnos para no contaminar el resto de la masa, que es el resto de la iglesia. Y eso con respecto a la iglesia. Las iglesias sabemos que nos caracterizamos por personas limpias, puras. ¿Amén? A eso vamos. Pero sí, ese es el objetivo. Así, tenemos que velar por eso. Tenemos que aprender, tenemos que corregir un montón de cosas, seguro. Pero es eso. Bueno, y el mensaje es, como decía, para cada uno de nosotros. También se puede tomar así. Debemos purificarnos toda impureza del corazón, ¿no? Cada uno en su interior, en su intimidad, sabe cómo está con el Señor. Y seguramente que encontramos cosas que ir corrigiendo. Y bueno, lo tenemos que hacer con esta idea de que si no lo hacemos, de alguna forma contaminamos al resto de los hermanos. Y a veces sin percibirlo, eso es lo peor. Acá, bueno, algunos comentarios hablan de que la vieja levadura o la iglesia debe ser purgada constantemente, ¿no? Como que tiene que ser limpiada cada tanto. Así que, bueno, eso sería la levadura en el pecado. O sea que al pecado todavía le ponemos un elemento más que sería la levadura. Eso que hace que se transmita de uno a otro y que se vaya como contagiando y tomando como que es normal cierto pecado, ciertas actitudes. Y de pronto tenemos un grupo bastante considerable que está en pecado por esa contaminación, digamos, que le llama la levadura. Hay un versículo más por acá respecto, perdón, me confundí de hoja. Vamos al punto 2, la levadura en la palabra. Estamos ahí. Bien. Bueno, esto basado ahí en Mateo 16, 6 y 12 y Gálatas. Vamos a leer primero Mateo, a ver qué dice respecto de la palabra acá. Mateo 16, 6 al 12. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta es más conocida. Y en el versículo 12 dice, porque ahí había una discusión, un poco los apóstoles habían entendido que como que no tenían que comer el pan de los fariseos, la levadura que usaban para el pan. O sea que estábamos como al principio, no estaba hablando de la receta del pan, sino que estaba hablando de una enseñanza un poco más profunda, Jesús. Entonces, después de explicarles un poquito, hacerles algunas comparaciones, termina en el versículo 12 y dice, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Dice Mateo 16, 12. Entonces ahí está explicado en la propia palabra a qué se refería con esa levadura. Y fíjense qué peligroso esto, porque ¿qué es lo que estaba contaminado allí? Ahí la palabra lo acabo de leer. La enseñanza, lo que enseñaban ellos. Y hoy en día tenemos que tener
mucho cuidado. Incluso juzguen lo que yo estoy diciendo también. Para eso están. Cada uno debería ser, digamos, debería estar habilitado para juzgar si lo que yo estoy diciendo es de Dios o no. Tenemos que pedir ese discernimiento. Porque hoy con esto de tantas comunicaciones, tanto de que podemos conectarnos a cualquier lado, escuchar prédicas de todo el mundo, en diferentes idiomas y de cualquiera, a veces puede ser que la enseñanza esté contaminada. No quiero decir que todo, pero bueno, deberíamos ser cuidadosos también. Creo que el pastor nos comentaba eso el otro día también, ¿no? A veces hay prédicas que, bueno, incluso que están un poquito untadas con miel, como decíamos, para que sean agradables. Tal vez lo que yo le estoy diciendo no es agradable, pero bueno, es lo que dice la palabra. Pero si buscamos agradar a las personas, probablemente estemos tergiversando lo que dice la misma palabra. Así que cuidado, seamos cuidadosos y sobre todo que pidamos discernimiento para ver si la palabra realmente es de Dios. Entonces ahí lo que leíamos, y está claro en el mismo versículo, Jesús los alertaba: tengan cuidado con las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Hoy en día, ¿qué sería eso? No tenemos fariseos en las calles ni saduceos, pero ¿se les ocurre alguna enseñanza que pueda confundirnos? Porque de hecho confundían a varios. Los dejo ahí como para que piensen un ratito, es para que estemos atentos, ¿no? Hay algunas doctrinas, bueno, hay algunas muy claras como el ateísmo, por ejemplo. Si nosotros escuchamos mucho las enseñanzas de un ateo, probablemente empecemos a decir, ¿será así? Empecemos hasta a dudar, ¿no? Ahí ya estamos en peligro. Hay otras doctrinas que llaman deísmo, o sea, que creen en Dios. Entonces ahí como que ni siquiera podemos, digamos, levantamos defensa contra, cree en Dios igual que yo. Pero ¿qué pasa? Las diferencias son sutiles. Y por ejemplo, esta doctrina dice que creen en un Dios, pero un Dios creador. Pero que ahora está como en pausa, digamos, como que no hace nada. Entonces les da lo mismo cualquier cosa, porque ya Dios actuó, creó todo, creo en Dios. Pero Dios no sigue obrando, ahora ya no. Como que está en pausa y en algún momento... Entonces fíjense que a veces son sutiles, enseñanzas que nos ponen en duda, pero en definitiva tergiversan el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros. Y por supuesto nuestra forma de actuar. Bueno, y así, por eso hay un montón de cosas, de enseñanzas. Bueno, sigue estando. En su momento era muy fuerte la nueva era, ¿no? Como que todo puedo yo. Yo si me propongo, lo logro yo. Bueno, que te aparta, por supuesto, claramente de las cosas de Dios. Bueno, hay un montón. Hay que estar atentos. Y eso es a lo que se le llama, o le puedo resumir como la levadura en la palabra. Ojo, es una palabra, parece de Dios, pero tiene algún condimento, algo adentro que puede prender en algunas personas y puede hacer que eso incluso genere otros nuevos, entre comillas, falsos creyentes, no sé, por decirlo de alguna forma. Porque está basado en principios que son erróneos. Bueno, me faltaba el otro versículo de Gálatas. Gálatas 5, del 7 al 10. Dice, ustedes estaban corriendo bien, dice Pablo. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Otra vez vuelve a usar la misma idea. Y finaliza, dice, yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Así que acá Pablo los está alertando a los Gálatas
Les está diciendo, cuidado, otra vez, un poco de levadura fermenta toda la masa, porque justamente estaban bien, pero alguien los estorbó, los hizo desobedecer a la verdad. Entonces los está alertando, pero al mismo momento tiene fe en ellos y dice, quiero usar las palabras que dice acá, un poco, por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera, como que van a permanecer en esa enseñanza. Pero acá el peligro estaba, y hay que estar, estábamos hablando justamente de esas enseñanzas, esa palabra que a veces recibimos y que puede justamente tener o principios erróneos o incluso tenemos casos y comentados en la Biblia que de algunos que, sabiendo que estaban anunciando una palabra mal, incluso continuaban con esa metodología, infectando a otros, por supuesto. Bueno, quería ver si acá les comentaba algo más respecto de esto. El peligro acá era que siempre, como en todos los lados, ese peligro de contagio se podía justamente distribuir a muchos lugares y se podía contaminar toda la iglesia. Entonces, por eso vale justamente esa advertencia que hace Pablo, que presten atención a ese mensaje, a esa enseñanza adulterada, para resumirlo. Bueno, ¿y cómo debe ser nuestro mensaje? Creo que tengo ahí un versículo que lo respalda, que lo dice claramente, que es 2 Corintios 2:17. Dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Sí? Esa forma, esa es lo que nosotros tenemos que anhelar. Que nada, ninguna enseñanza ni nada nos deje de ser sinceros con lo que la palabra de Dios nos dice. Y que podamos transmitir lo mismo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, creo que tengo como resumen. Punto 1, vimos ahí. La levadura en el pecado, ¿no? Ese pecado, pero a su vez, que como que contagia a otros. Entonces, estemos atentos por los dos lados. Si nosotros somos agente contagiador, que tenemos levadura, cuidado, corrijamos eso para no generar eso un mal mayor y al mismo tiempo protegernos del pecado de otros. Bueno, si no quiero volver otra vez al tema, si no, no avanzo. Bueno, la levadura en la palabra es lo que estamos hablando recién. Esa palabra adulterada, esa palabra que puede ser justamente no en los términos, en los principios que Dios establece y puede confundirnos justamente. Así que estemos atentos a eso porque, como dijo Pablo ya en reiteradas veces, como leímos, un poco de levadura puede leudar toda la masa. Porque es una enseñanza, eso se instala y eso se transmite, ¿no? Entonces, esa palabra es peligrosa, parece sutil, parece una enseñanza, bueno, tal vez para algunos es simple discernirla y no tenerla en cuenta, para otros no. Y donde esa palabra echó raíz, bueno, puede ser palabra tergiversada, estoy hablando, ¿no? Una palabra que no viene de Dios, donde eso echa raíz, eso puede generar otros males mayores. Así que terminábamos con eso de cómo debía ser nuestro mensaje con total sinceridad y como enviados de Dios que somos tenemos que hablar con la palabra pura. Bueno, punto 3. Dice la levadura de las buenas obras. ¿Y acá cómo se ve? Bueno, fíjense también, vamos a mirar Lucas 12:1. ¿Me acompañan a leer ahí? Dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban
unas a otras, Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Los fariseos pobres siempre eran malos ejemplos. Pero bueno. Y ya que estamos, vamos a leer el otro versículo, Mateo 6, 2, que dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, ¿qué está claro, no? Creo que está con mayúscula ahí, como a qué está haciendo referencia Pablo cuando les hablaba de esa: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? ¿O cómo los pone ahí como ejemplo de qué? De hipócritas. ¿Todos saben lo que es la hipocresía? Es la falta de sinceridad, ¿no? Es como yo digo una cosa, pero en realidad no. Bueno, los fariseos eran eso, ellos demostraban, ellos querían aparentar mucho. Y yo digo ellos porque acá ninguno de nosotros hace eso, nada, no se ve en la iglesia. Pero sí, yo lo digo medio en chiste, pero hay que cuidarse, a veces hasta inconscientemente hacemos muchas cosas para los demás. Es como que nos vemos involucrados para cumplir con fulano. Pero tiene que ser para Dios antes de para la persona. Así que conviene analizarse acá, ¿no? Si no hay algo, un vestigio, un granito de levadura que se contagió por ahí de este tipo en las obras. Estamos hablando de las obras. Fíjense, el título es la levadura en las buenas obras. ¿Por qué? Porque justamente pueden ser excelentes obras para Dios, pero pueden tener ese condimento de levadura, como sentenciaba ahí, este era el mismo Jesús, estaba hablando, que es la hipocresía, por ejemplo. Porque ellos por ahí hacían cosas buenas, pero dentro de eso, porque fíjense el último que estábamos leyendo, dice: cuando pues des limosna. ¿Está mal dar limosna? No. ¿Ofrendar? ¿Diezmar? No. Ahora, pero dice: no lo hagas, acomodando un poco, no los hagas tocando trompeta delante de ti, como diciendo: pongan carteles, miren el diezmo que di, vean un sobre gordito, miren. O miren la ofrenda, o miren todo lo que doné, miren todo lo que traigo para el... Bueno, eso no es agradable. Fíjense, el acto en sí está bueno, está bien dar ofrenda y todo, pero la forma, la manera en que lo hacen, esconde adentro eso que le llama Pablo levadura, bueno, hipocresía en este caso. Pero hay algunas de esas cosas que pueden contaminar incluso las obras buenas que estemos haciendo. Y así todo lo que hagamos, incluso en el nombre del Señor. Y acá, bueno, el Señor ¿no es cierto? Me habló y creo que nos habla fuerte. En Mateos, no sé si está el versículo todo, pero es Mateo 7, eso anótenselo del 15 al 23. Ahí ustedes van a ver cómo Jesús sentencia justamente estos como hacedores de maldad. Está en la última parte, los últimos versículos, que es el que me interesa, ahí del 22 en adelante. Pero ahí fíjense lo que dice, termina todo eso en estos versículos y dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, muy conocido, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjese de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjense, es algo que merece bastante análisis, ¿no? De lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién. Porque dice: ¿no profetizamos?
O sea, cuando uno ve a alguien que está profetizando, a mí, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, pero le da impresión de que tiene como una conexión tan directa con Dios, como que no puede haber nada impuro ahí, ¿no? Alguien escucha profetizar a alguien y te dice, mira, yo te digo de parte de Dios, y tal vez en una situación donde vos lo ves a la persona como que es Dios mismo hablando a través de esa persona. Sin embargo, acá dice, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre expulsamos demonios. También, una actitud que cuando uno ve a alguien que está orando y los demonios le obedecen, también da a pensar como diciendo, esta persona es un ungido de Dios, porque cuando habla los demonios disparan, no sé, o algo parecido. Los que hacen milagros, un desafío que el Señor nos está llamando de hace ya una semana con este tema. ¿Quién hicieron el estudio, el curso de la fe, digamos, los 15 días? Vieron que eso es bastante desafiante y creo que nos pone en una situación de decir, ¿cuánto nos falta, no? Vivir tener una vida de fe. ¿Por qué? Porque habla justamente, me hizo recordar la palabra milagros, donde los milagros son algo normal, no algo que pasa cada tanto. Algo cotidiano debería ser, algo que nos pasa, digamos, todos los días. Sin embargo, a veces nos acostumbramos a no verlos. No, nos acostumbramos a no ver, bueno, milagros de sanidades o cosas así. Bueno, aprovecho digamos, también a llamar, no sé, a todos a que busquemos esto, busquemos esta vida, esa vida que vivían los apóstoles, donde un Pedro pasaba y con la sombra sanaba. Eso existe hoy. Pero no nos quedemos con que eso fue y que ahora no, porque en realidad es poner en acción solamente la fe. Pero bueno, volviendo a este tema, acá había personas que hacían milagros. Supongamos, oraban por alguien o no sé, muertos resucitaban, milagro. Sin embargo, ¿qué termina? Todas estas personas que estaba comentando yo y poniendo como un ejemplo, como para tener más noción de qué estamos hablando, ¿qué termina diciendo el Señor? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Miren qué duro. ¿Por qué? No eran buenas obras las que estaban haciendo, no estaban profetizando, no estaban expulsando demonios, no estaban haciendo milagros. Sí, pero esa obra estaba contaminada. Es justamente de lo que está alertando en lo primero que leíamos, esa levadura, eso impuro que había en ese obrar. Ese era hacer algo, pero con alguna intencionalidad que no era precisamente la pura intención de Dios. Entonces, cuidémonos también de eso. Podemos hacer obras, pero puede tener esa levadura. Y eso, lo peor de todo esto, es que no queda en nosotros, sino que a la vez se contagia a los demás. ¿Me van siguiendo entonces hasta ahí? Repasamos entonces nuevamente lo que venimos viendo. Levadura, primero en el pecado, ojo con eso. Por ahí es la más, dentro de todo parece la más fácil de distinguir. Pero acuérdense, el pasaje que vimos, la misma iglesia no lo detectaba. Era como que decía, qué bueno, mirá, fulano, la mujer de él es la esposa del padre. Bárbaro, todo bien. Ni siquiera lo detectaban. Lo tuvo que justamente Pablo a llamarle la atención. La levadura en la palabra, bueno, esta palabra adulterada, donde que Dios nos dé discernimiento para detectar esto a tiempo, y la levadura de las buenas obras. Que esto, la recomendación sería cada uno, ¿no es cierto?, mirarnos, evaluarnos, a ver con qué intencionalidad estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y cuarto, vamos a ver, ¿qué es esta levadura que se parece al reino de Dios? ¿Qué era lo primero? Por eso yo les preguntaba
al principio qué pensaban. Bueno, a mí, digamos, cuando el Señor me dio esta palabra, lo primero que pensé fue en esta parte. Lo que me sorprendió es que cuando empecé a buscar, me fue dando, digo, bueno, acá hay mucho más que el Señor quiere decirnos. Y nos quiere decir, bueno, todo esto que estuvimos viendo, cómo tenemos que ir, digamos, acomodándonos a lo que Dios quiere. Y después, acá sí, punto 4, como les decía, cuando la levadura se parece al reino de Dios, y vamos a leerlo ahí en Mateo 13:33. Está, por supuesto, repetido en los otros evangelios, pero dice, les contó otra parábola. Esta viene enganchada con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Se acuerdan? También cortita y ya lo estuvimos repasando hace poquito. Enganchadita con esa, dice, les contó otra parábola más y dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y esta cantidad de harina, algunas versiones de Biblia detallan un poquito más, menos, está dando una idea de unos 22, una capacidad de 22 litros, un volumen de 22 litros, bueno, de harina, como que es bastante. Antes se amasaba en unas, no me acuerdo, bueno, bateas, yo las conozco como si fueran unas bateas grandes, donde ahí se ponía la masa, se ponía a leudar. Entonces eran unas bateas bastante grandes y ahí se ponía, bueno, un montón de harina y se ponía a leudar. Bueno, está haciendo, digamos, alusión un poco a eso, que era lo que ellos conocían, usaban. Y dice que se puso, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. Y bueno, acá podemos sacar varias enseñanzas. Ya muchas seguramente las conocen, pero esto está hablando directamente de justamente la predicación del Evangelio, ¿se entiende? Porque está hablando del crecimiento del reino. Y la predicación del Evangelio es como esa levadura. En principio es casi insignificante, no se nota en toda esa masa que existe, pero eso va a ir actuando de a poquito hasta, como termina el versículo diciendo, fermentar toda la masa. Eso va a llegar a todos lados. Que es la promesa que tenemos del Señor, ni más ni menos. Pero quería ahí ver un poquito, analizarlo. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esto? Porque hasta ahí, digamos, listo, ya está. Se entiende el versículo lo que quiere decir. Pero dice que esa mujer tomó la levadura, lo puso en la masa y esa masa empieza, digamos, a fermentar de a poquito. Bueno, ¿cómo sería eso? ¿Qué sería esa fermentación hablando en lo espiritual? ¿Todos me siguen? ¿Se entiende? ¿Qué es espiritualmente hablando? Ya algo dije. Es eso, es llevar el Evangelio a todos. Y ahí ese agente multiplicador, esa levadura, ¿quiénes son? Nosotros, podemos decir, ¿no? Que vamos a llevar justamente ese mensaje a todos, para que toda la masa, todo el mundo entero, podemos decirle a esa masa, sea realmente tocada por ese mensaje, esa palabra transformadora que llegó en algún momento de nuestras vidas. Entonces fíjense que tenemos ese fermento, ahora sí, en el buen sentido de la palabra, ese fermento que da vida, que es algo vivo, como lo ocurre con la levadura literalmente, está dentro nuestro. Y nosotros somos los responsables de poder llevar esa buena levadura a todos los demás. ¿Cómo se hace eso? Llevando la palabra a todos, ¿no? Y ese sería justamente esto que el Señor está diciendo. Bueno, un poquito de levadura. Empezó con los apóstoles,
¿Se acuerdan? Fíjense que era un grupito reducido, 12, pero ahí, bueno, nosotros vemos en las Escrituras cómo la gente lo seguía, cómo fue con ese grupo chiquito, cómo se fue distribuyendo esa palabra hasta que prácticamente podemos decir que todo el mundo entró como en una efervescencia, digamos, al conocer la palabra de Dios. Bueno, y hoy los agentes que llevan eso somos nosotros. Así que para que esa acción de esa levadura esté activa, la responsabilidad la tenemos que tomar nosotros. Y acá hay otra enseñanza también, respecto de cómo esa palabra penetra en el corazón de cada persona. Y acá el ejemplo vale bien para explicarlo, de que ese poquito de levadura dice que leuda toda la masa. La masa esa, si bien se puede interpretar como que somos todos nosotros, también es ese corazón donde uno quiere poner esa semillita o esa palabra que sería ese granito de levadura. Y para que esa masa realmente, todos los que saben amasar y saben de pan seguramente saben que para que ese efecto sea bueno hay que amasarla, ¿no? Hay que ponerle mano. Esa masa tiene que estar en una condición muy particular para que cuando le pongas la levadura realmente tenga el mejor efecto que tenga que tener, ¿no? Porque ahí hay un tema todo con el gluten y bueno, para que esté en la condición perfecta. Esa masa es el corazón de cada uno de nosotros, es el corazón de cada una de las personas a las cuales le vamos a llevar la palabra. Y ese amasar a veces tiene que ver con el tratamiento que Dios nos da a nosotros o le da a otras personas. Se dice que, bueno, fíjense, antes de comentarles lo que le iba a comentar, imagínense por un instante que ponemos esa levadura adentro de granos de trigo solamente. ¿Qué pasa? Imagínense, supongo que se imaginarán. Un montón de trigo, pongo levadura ahí, ¿qué pasa? Y espero. No veo mucha pinta de panaderos acá, pero obviamente que no va a pasar nada. Son de semilla, levadura, no pasa nada. Para que la levadura realmente tenga efecto, tiene que estar en una masa, pero bastante amasada, digamos, para que tenga el efecto que tenga que tener. Si no, va a tener un efecto, pero medio. Bueno, ese amasar, eso de digamos, acondicionar, tiene que ver con cómo está nuestro corazón o cómo está el corazón de la persona que recibe ese mensaje. Y se dice, como para resumir, que la ley, ¿no? Todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento y es toda esa vivencia que no daba la salvación completa, digamos, hasta que Jesucristo vino, dice que la ley muele el corazón y luego el Evangelio la fermenta, ¿no? Es como que la ley nos preparó, nos hizo ver en qué condición estábamos, nos hizo hacer dóciles a la palabra de Dios. Y después viene el Evangelio y pone ese granito de levadura para que realmente pueda ser viva dentro nuestro y pueda, digamos, fermentar, como estamos diciendo. Pero no solamente en nosotros, sino en los demás. Así que un poco esa la actitud y la condición nuestra y la de que tienen que recibir la palabra tiene que ser así, de un corazón como es la harina, ¿no? Suave, maleable, incluso se pueden sacar muchas analogías de esto. Cuando uno arma un pan, le da la forma que quiere. Bueno, el corazón que Dios busca para poner ese fermento ahí, tiene que ser de esa misma manera. Lo más maleable posible, blando, dejarse moldear y apto para recibir la palabra y multiplicarla. Es algo vivo, la palabra de Dios es algo vivo. Por eso, incluso, miren,
les cuento un chisme nomás. Buscando esto, después me enganché con un video que hablaba de amasar, de pan, ¿viste? Porque claro, levadura. Pero descubrí algo interesante que no sé, muchos sabrán, la masa madre, ¿la conocen? ¿La han sentido o la usan? Claro. Muy interesante porque es una levadura natural. Yo la había escuchado nombrar, pero no sabía cómo era el procedimiento. Que entiendo, yo había leído hace mucho, que es la forma en cómo se descubrió la levadura, que eran los restos de harina que quedaban en esas bateas donde se amasaba, y con el tiempo eso fermentaba, cuando volvían a amasar, eso actuaba como una levadura natural. Y de hecho se hace. Se pone harina, agua y se deja fermentar y al cabo de unos días uno tiene una levadura natural. Lo interesante de eso es que uno puede usar, le agrega más harina y todo, y eso se va multiplicando. Y se multiplica a medida que uno le va echando agua y harina, con los mismos azúcares o almidón de la harina, se va multiplicando y multiplicando. Vieron que estudié bastante de él. Pero no, muy interesante porque esto justamente es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Si nosotros les seguimos proporcionando un ambiente, digamos, corazones dóciles, sería la harina, ¿no? Y justamente que estén siempre impregnados con esta palabra viva, que sería la levadura, esto crece. Así que bueno, porque justamente ese ejemplo que nos dio el Señor, ahora lo podemos ver, lo podemos practicar, lo podemos justamente poner en práctica llevando la palabra, incluso disponiendo bien nuestro corazón. Así que eso sería, bueno, un poquito resumiendo el último punto que empezó con los apóstoles y se fue expandiendo hasta nuestros días. Bueno, a modo de resumen entonces, y ya para ir terminando, la levadura entonces, ¿dónde puede estar? Ya lo vimos, creo que está ahí resumido. En el pecado, peligroso, hay que estar atento porque ese es un pecado que se contagia, digamos, como que lo aprendemos a ver como que no es tan pecado y se puede contagiar. En la palabra, falsa doctrina, mucho cuidado, pidamos discernimiento. En las buenas obras, entre comillas, lo que creemos que son buenas obras, pero como el mismo Jesús condenó, dijo que eran hacedores de maldad. Así que midamos bien qué obras hacemos y sobre todo con qué intención. Pero lo más importante es que esa levadura puede estar en nosotros, está. Y esa levadura es la palabra que el Señor puso en tu corazón. Ese Espíritu Santo, ese con el que fuiste sellado. Y que esa es la levadura viva, esa que tenés dentro de cada uno de nosotros, que tenemos para poder, sí, hacer fermentar toda la masa. Lo único que tenemos que, sí, tener nosotros y también los demás, es un corazón dispuesto para que esa fuerza del Espíritu Santo que actúa en nosotros también pueda actuar en los demás y por lo tanto en toda la iglesia, en todo el mundo. Pero de la misma forma en que llevamos la palabra, eso es lo que quería hacer, y ya ahora sí para terminar, recordarles que anhelemos vivir por fe, como nos enseñaba este estudio que mencionaba al principio. Porque eso también se tiene que contagiar, tiene que ser nuestra levadura. Que nos podamos contagiar uno a otro, que nos podamos estimular uno a otros para que nuestra vida de fe, nuestra vida de conquista, nuestra vida poderosa de vivir en gracia, en la gracia de Dios, de milagros, lleno de prodigios, bueno, todo eso que sabemos que existe, que pueda ser algo normal en cada una de nuestras vidas y que eso sea también como esta levadura que se vaya contagiando a cada uno de nosotros. Así que
Bueno, les pido que podamos estar orando para que terminar y que el Señor termine de hacer esta obra en nosotros. Con todo esto que nos enseñó,